Muy buenas, hermosos, hermosas, gente genial. Gente genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por aquí con el directillo pseudo medio, sí, no, las dos cosas, directo diferido a las dos cosas. De lunes por la tarde, en este maravilloso lunes 30 de enero, último 30, o sea, último 30, porque es el último 30 que va a tener enero, ¿verdad? Hay otros eneros que tienen muchos. Último lunes de enero, no volveremos a tener un lunes de enero de 2023 nunca más. Y se quedó un buen día. Cenaros y yo me centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? ¿Se os ha hecho cortito? ¿Ha sido normal? Frío, sí. No te voy a decir que no. Hace fresco. Hace fresco. Frío. Muy buenas, Atila. ¿Qué tal, tío? ¿Será la corbata? Pues no lo sé. Esta corbata a mí me gusta bastante. Porque además como tiene así como rayitas. Es como negro y azul muy oscuro. Casi, casi negro. Y bueno, va bien con el chaleco. ¿Qué tal, Dona? Hace ilusión que os fijéis en cositas. Es que esta semana termina enero y hay un montón de cosas, un montón de cosas. Ya os diría para los 2 meses que vienen, porque he tenido que hacer reajustes y cambios de fechas. Y al final lo que iba a ser final de febrero, que va a ser una semana de final de febrero bastante tocha, pues al final va a ser final de marzo. Y lo que hay de por medio, pues ojito, ojito también, ¿eh? Yo os lo voy dejando caer, que ojito también. Pero bueno, hoy toca un poquito de ríos y de montañas. Hablamos después ya sabéis, del vídeo cortito, del formato oro. Charlaremos un rato sobre world building alrededor de ríos y montañas. Y luego charlamos un poquito, por lo menos un poquito, sobre lo que está por venir. Esta semana tengo abierto aquí al Notion. Gracias, Donna. Con el orden de cosas. Lo comentamos luego. Y así ya podemos darle un poquito de caña a lo que está por venir. Que hoy por fin he conseguido concretar fechas de una cosa que tenía yo, que no sabía muy bien cómo iba a funcionar. Así que bien, bien, encaminado todo. ¿Qué tal? Interesados en el tema ríos y montañas, me han estado comentando hoy, Morillo, entre otros, que les interesaba especialmente el tema de los ríos y las montañas, de cómo colocarlos, de qué función cumplen y tal. Me alegro porque es un tema muy importante a la hora de poblar una ambientación y a la hora de pensar en la geografía de una ambientación, no simplemente tirar las cosas en el mapa. Uy, 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 en ficha de personaje, Dona. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ficha estás haciendo? ¿Para qué? Eso, cuanto menos interesante. No será para la partida que tienes mañana, ¿no? Porque para la partida que tienes mañana ya me encargo yo de daros las fichas. No, no quiero meter nervios, no quiero meter nervios. Viene Flora de Myron. Pues de momento no. De momento no, porque quiero, como es muy a nivel geográfico gordo. A ver, obviamente se toca el tema flora, pero no hay nada en concreto todavía de flora y fauna, porque los siguientes son elementos un poco más, ¿cómo decirlo? Abstractos, tal vez. Entonces vamos con esto y lo siguiente seguramente, bueno, dentro de unos cuantos capítulos, lo siguiente sea religión, porque me gustaría hacer alguna mesita redonda o algo charlando sobre religión, sobre el papel de los dioses y demás,
con otros creadores. Que me gustaría, resulta bastante majo hacer pues, un día una charlita, una mesa redonda de una hora, una cosa así, que no se haga muy cargante. Pero sí que hablar de cómo ve cada uno, cada creador, el tema de las religiones y cómo lo entronca en su ambientación. El de Flora no te lo pierdes. Yo buscaré asesoramiento, guiño, guiño, codazo, codazo, cejas, cejas. A ver qué me contáis. Pero sí, algo habrá seguramente. De flora y de fauna algo habrá. Acentando cosas para West Marshes. Ah, guay. Guay, original. Eso es bien. Era Ayer me estuvieron comentando un poco de que iba a West Marches que no tenía ni idea. Y sonaba chulo. La verdad es que suena bastante guay. No quieras que no. Es interesante. Es como muy original, ¿no? No me lo esperaba, la verdad es que no tenía ni idea de qué iba. Está vibrando un teléfono, pero no es mío ni es aquí. Vale. Todo en orden. Todo bien. Pues muy bien, muchachos, muchachas, gente preciosa. Vamos a dar paso a nuestro querido Soñando Mundos Oro, formato cortito, ya sabéis. Creo que este no era particularmente largo. No sé si serían 10 minutos, no creo que llegue. No, 7 minutitos, ¿vale? Son 7 minutitos de guión, de formato corto. Y a la vuelta, ya sabéis que estaré por aquí y charlamos un poquito más en profundidad al respecto de estos ríos y montañas. Accidentes geográficos en general. Creo que se toca algún otro tema, pero bueno, ahora lo veréis. Vamos para allá. Ríos y montañas. Villarrío está en el cauce del Cam. Cam, ¿no? No, esa es Valdecam. Entonces, ¿en qué río está Villarrío? El río, ese es el Lerindrol. Sí, el Lerindrol. Ahora que ya hemos dotado a nuestra ambientación de unos espacios donde desarrollarnos, donde desarrollar la vida, tenemos la necesidad de, ¿cómo decirlo?, detallar esos espacios. En nuestra cabeza puede que estemos hablando de gigantescas llanuras verdes, imperecederas, enormes montañas inconmensurables hasta donde alcanza la vista, mares tempestuosos e inolvidables. Pero si no plasmamos todo eso de alguna manera, no existen. No existen para nadie más, que no seamos nosotros. Y eso nos deja solo con superficies planas, lisas, sosas, tristes. Volviendo a nuestro viejo ejemplo, Villarrío, podemos decir con claridad y sin miedo a equivocarnos que se encuentra prácticamente en el corazón del continente de Fregir, que pertenece al reino de Meldor. Está justo en la ribera del Lerindrol, que es el río más largo de todo el continente, en unas llanuras súper extensas, verdes y llenas de ganado y de cultivos. ¿Cómo hemos llegado a saber todo esto? Bueno, pues os cuento. La presencia de este gran río, de este Lerindrol, implica que a su alrededor surjan innumerables poblaciones. Igual que pasa en el mundo real y que lleva pasando desde el comienzo de la historia. Pensemos en el Támesis, o en el Tajo, o yo qué sé, en el Rin. El hecho es que, como es tan sumamente largo, recorriendo todo el continente de Frege, desde una orilla hasta la otra, desde las montañas nubladas hasta el gran océano en la otra punta, eso supone que hay muchas poblaciones que se pueden distribuir a todo su largo. Y esto es así porque, aparte de recibir muchísimas precipitaciones en su cabecera, la vertiente entera del continente está inclinada hacia allá. O sea, que el punto más alto está en el este y desde ahí, pues va hacia el lado contrario. Como le pasa al Tajo, básicamente. Como el río atraviesa tantísimas zonas tan diferentes, nos da lugar a tener un montón de pequeños biomas concretos a todo lo largo de la travesía del Lerindrol. Desde llanuras más grandes o más pequeñas, a bosques más frondosos, menos frondosos, lugares muy húmedos, lugares un poquito más secos, lugares con niebla, lugares con
todo muy típico de un clima templado, que nos viene muy bien para definir y organizar toda esta zona climática en el centro del continente de Fregia. Lo que viene siendo el Tajo, otra vez. Una cosa lleva a la otra, y el hecho de que el Lerindrall tenga todo este enorme terreno irrigado por sus aguas también ayuda a que sea una zona particularmente húmeda y muy fértil, todo lo cual empuja a que brote en su cauce todo tipo de cultivos, que dé vida a innumerables poblaciones y que tenga origen en infinidad de explotaciones ganaderas en extensísimas llanuras. En este entorno ciertamente idílico, en nuestro pequeño Villarrío surge como un asentamiento que va adquiriendo importancia paulatinamente con el paso del tiempo, empezando como origen de campesinos, de pescadores, de jornaleros y terminando como uno de los núcleos más o menos importantes en el transcurso de mercancías a todo lo largo del Lerindrall, tanto hacia abajo como hacia arriba. Obviamente con el paso del tiempo podremos empezar a explorar todo tipo de conflictos fronterizos o de problemas dinásticos, enfrentamientos alrededor de esta ciudad que se encuentra en un lugar privilegiado de las llanuras. Y todo esto partiendo básicamente de un cauce de agua que nos ha originado pues todo un ecosistema a su alrededor. Con las referencias al Tajo y al Danubio os voy a aburrir, lo sé, pero es que es muy fácil. Ahora que ya hemos visto una parte acerca del impacto que tienen los accidentes geográficos en una ambientación, también tenemos que hablar un poquito acerca de su ubicación en el mapa. De nuevo, el mundo real nos va a servir como ejemplo, y qué mejor manera que recurrir a uno de los eventos más catastróficos e impresionantes que tiene la creación de la Tierra, y es los movimientos de placas tectónicas. No nos vamos a poner especialmente profundos al respecto, pero basta decir que las placas tectónicas se mueven, se deslizan sobre núcleos de lava, de magma, de tierra fundida y roca fundida, de modo que chocan entre sí y generan partes orográficas en las que unas zonas se elevan, otras zonas se sumergen, de modo que van creando macizos montañosos, accesos de roca, barrancos, y todo tipo de accidentes importantes y visibles que nos vienen increíblemente bien para detallar toda la orografía de nuestra ambientación. Alrededor de todas estas monstruosas creaciones rocosas se podrá empezar a recoger agua de lluvia, por ejemplo, o se podrán crear glaciares en lugares particularmente fríos, o incluso saldrán a luz fuentes subterráneas de agua. Todo ello puede ser el origen de más ríos, más generadores de vida que nos sirvan para darle una motivación y una puesta en escena a nuestro mapa mundi concreto. Recordad, y es muy importante, que los accidentes geográficos no están ahí porque sí, que hay una explicación, hay un origen en todo esto. ¿Recordáis eso que os contaba hace unos cuantos capítulos? El principio. Pues eso. Conseguir accidentes geográficos que simulen la realidad, que parezcan reales o que tengan una cierta verosimilitud, es un paso increíblemente firme en conseguir que nuestras ambientaciones sean convincentes. Y eso es un enorme camino sobre la credibilidad de nuestra creación. Ojo, que eso también lo puede haber hecho un mago. Pero, ay amigos, ese es otro tema que ya explicaremos. Recordad que lo importante es que no dejéis de crear y ya sabéis que nos vemos en el próximo capítulo. Ay, amigos. Ay, amigos. Ay. El tema de que lo ha hecho un mago, además esta semana o la semana pasada es que lo estuve comentando con alguien en Twitter, que se suele tender bastante a eso. Porque, ¿ves? Ya sabía yo que no hizo un mago iba a tener intríngulis. Pero sí, efectivamente, en muchas ocasiones se termina tirando del lo hizo un mago. Pero bueno, os puedo adelantar que eso se tratará también, ¿vale? De eso hablaremos también. No quiero centrarme hoy en ello porque es contenido para otro día.
pero sí que lo comentaré también, ¿vale? En su momento. No os preocupéis por ello. Y hablábamos en esta ocasión de ríos y de montañas y de la importancia que tienen los ríos y las montañas a la hora de, ya no solamente de aparecer en nuestra población, sino de aportarle verosimilitud a nuestra población. Es Magic King con explaining y shit. Sí, básicamente. Pero bueno, hablaremos sobre el tema de la magia. No me quiero meter ahí aún. Sobre el tema de los ríos y las montañas, a la hora de crear un mapa, yo creo que todos tenemos la primera intención, la primera experiencia de cuando empezamos a hacer el primer dibujito de un mapa, porque algo nos ha llamado la atención o porque bueno, estamos experimentando un poco con ello, ¿no? Solemos plantar las montañas, las cordilleras y los ríos al tuntún, total y completamente al azar, sin ningún tipo de lógica detrás de lo que estamos haciendo. Solemos, obviamente no tiene por qué ser así todo el mundo, pero sí es verdad, y yo me incluyo, que las primeras iteraciones de los mapas que hacemos no tienen ningún tipo de pensamiento, de reflexión detrás. O sea, lo primero son 3, 4 bocetos, líneas, ideas. Aquí me gustaría que hubiera tal cosa, aquí me gustaría que hubiera tal cosa, aquí estaría bien una cordillera, aquí vendría bien un... etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Si ahondamos en esa simple voluntad de que aparezcan los accidentes geográficos donde nos dé la gana, tenemos el problema de que vamos a caer sí o sí en que vamos a hacer las cosas a nuestro antojo sin ningún tipo de justificación. Y eso va a terminar menoscabando la verosimilitud de nuestro mundo, de nuestra creación. Porque, salvo que encontremos una explicación, como dice Atila, mágica, en lo que estamos haciendo, no podremos entender por qué ocurre lo que ocurre y cómo ocurre lo que ocurre. No podremos entender, por ejemplo, por qué esta cordillera existe en este punto concreto y no en este otro. No podremos entender por qué la cuenca de este río va en esta dirección. No podremos entender por qué hay este tipo de flora y de fauna, como decía antes Alia, alrededor de este río concreto. Entonces es muy importante que grandes elementos como son ríos, muy buenas Oscar, como son ríos, montañas, por extensión también lagunas, lagos, marjales, pantanos, cualquier, cualquier cambio orográfico que suponga alternar la monotonía de una simple llanura, una meseta, una extensión plana, sin ningún tipo de relevancia geográfica, eh, y que de repente rompa con esa monotonía, merece una explicación y merece tener un trabajo detrás para saber por qué ocurren las cosas que ocurren. En el caso que os comentaba en este vídeo corto, en este Soñando Mundo Soro, el número 5, por cierto, os ponía el ejemplo de Villarrío, ¿verdad? Que está en el curso del Lerindrol. El Lerindrol es un río enorme. ¿Por qué es un río tan grande? Pues aquí es donde existen las justificaciones y es lo que te permite poder dar una lógica a lo que haces. Efectivamente, ese es otro punto muy importante de los ríos y de las montañas y de los lugares en los cuales la gente se decide a establecerse, que es efectivamente la orografía. Cuando pensé por primera vez en el Lerindrol, yo simplemente sabía que quería tener un río que recorriera prácticamente el continente entero. Eso es un problema y al mismo tiempo es algo muy, muy chulo porque te permite tener un grandísimo recorrido de terreno fértil en el cual asentar infinidad de poblaciones que obviamente aportan mucho al contenido de la creación, pero también necesita una justificación y una lógica detrás. No puedes simplemente plantarlo ahí porque le resta verosimilitud a la ambientación. En el nacimiento del Lerindrol existe una cordillera particularmente nublada porque existe una población cuyo poder sobre el viento genera cierta cantidad de nubes que amontonan las condensaciones de agua, las precipitaciones, en una región concreta de las montañas que se filtra hasta crear el lago del cual surge
el Lerindrol toda la cuenca hacia la desembocadura en la otra punta del continente. ¿Por qué es así? Porque todo el lateral este del continente Fregir está más elevado que el lateral oeste. De modo que el río discurre pues, en una pendiente obviamente casi imperceptible, pero existente, con mucha más facilidad que si tuviera que ser al revés. Esto está pensado de modo que, al igual que el Lerindrol, los grandes ríos, que hay otros tantos como el Nair, por ejemplo, como el de las Fauces, arriba del todo, tengan una cierta predisposición a discurrir en esa dirección. Y en caso de que no lo hagan, en caso de que no sigan la pendiente lógica del continente en ese lateral del mundo, digamos, sí que lo hacen hacia el lado contrario, pero siempre partiendo desde un eje concreto, que en este caso es la Gran Cordillera que recorre con algún que otro salto, pero prácticamente entero, el continente de Fregir. ¿Qué quiero decir con eso? Que a la hora de generar vuestras masas de agua, vuestros ríos, todo lo que tenga un cierto movimiento, seáis conscientes de qué es lo que le rodea, de dónde nacen, a dónde van y por qué nacen ahí y por qué desembocan en el otro sitio. Eso te permite sembrar, como bien dice Óscar, todo el transcurso del río, todo lo que abarca ese accidente geográfico de poblaciones y de gentes que han decidido vivir aquí por un motivo concreto. Porque tienen unas ciertas necesidades que cubrir, porque tienen unas ciertas voluntades que mantener, porque tienen unas fronteras que proteger, porque tienen unas gentes que defender, porque quieren acosar o asediar otros lugares, porque etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene, por lo general, bastante más de una motivación, pero encontrar una en la orografía nos sirve para tener muchos puntos de anclaje que de nuevo den realidad a lo que estamos escribiendo. Y eso está muy bien porque cuando alguien lo lee o alguien lo juega, comprende lo que está pasando. Lo comentábamos en el anterior, no le chirría la realidad de lo que está ocurriendo. Eso respecto a ríos o a lagos, que podemos aplicar conocimientos muy sencillos y muy básicos, muy similares también, traídos desde la educación más básica, que es lo que yo os comentaba el primer día. El hecho de que podamos recurrir directamente a elementos de nuestro bagaje cultural más básico, conocimiento del medio, biografía, cosas muy sencillitas, nos viene sumamente bien para poder articular, aunque eso sea de la manera más básica, el armazón de todo esto. Muy buena, Sandra. En el momento en el que tenemos claro lo más básico, podemos seguir construyendo con mucha lógica a la hora de hacer esto. Efectivamente hay climas diferentes, por supuesto hay climas diferentes. ¿En qué influye la orografía? En muchísimo a la hora de tratar estas diferentes regiones climáticas dentro del mundo. Eso lo vimos, si no recuerdo mal, en el capítulo 4, efectivamente, acerca de los continentes, sus dimensiones, sus características y cómo influencia pues, su localización en el globo, digamos, a la hora de tratar las diferentes regiones climáticas de nuestras ambientaciones. Obviamente, el hecho de que exista un río tan grande implica que haya gran cantidad de precipitaciones. Si queremos una ambientación que efectivamente tenga no os digo un Amazonas, pero sí un Danubio, por ejemplo, necesitamos una localización que sea particularmente húmeda. A una localización húmeda, por lo general, le suele ir aparejada una climatología muy propensa a las lluvias, en la que haga bastante calor, o que el viento sea particularmente propenso a traer nubes cargadas de agua de regiones muy calurosas y que cuando lleguen a esta zona en concreto condensen ese agua y la precipiten de manera constante durante bastante tiempo. El hecho de que las montañas nubladas se llamen las montañas nubladas no es por vicio, ¿no? O sea, no es una elección aleatoria, es una elección buscada con la lógica de que alguien relativamente primitivo se dé cuenta que en estas montañas llueve mucho,
hay mucha niebla constante, de esa neblina que moja siempre, son montañas sumamente verdes, son altas, atrapan las nubes, siempre está rodeado de nubes. Todo esto genera una climatología muy concreta en este lugar, que además tampoco es particularmente cálido y que permite que las precipitaciones caigan sobre ella y se filtren a través de las escorrentías de todas las montañas que hay por allí hacia lugares donde hay pequeños valles, en los que hay lagos, lagunas grandes, sobre todo grandes, y desde ahí nazca el Lerindrol en alguna de sus fuentes. La principal es el lago donde se encuentra la ciudad mágica de Navaramra, y desde ahí hay otra infinidad de pequeños brazos distintos que surgen y que alimentan el Lerindrol. Eso en vuestras ambientaciones puede ocurrir prácticamente lo mismo. O sea, podéis encontrar cualquier fuente de agua que podáis pensar en nuestro mundo como base. Os puede servir porque también existen todo tipo de corrientes subterráneas de agua que pueden aflorar en determinados puntos dependiendo del tipo de roca del que estemos hablando, de lo permeable o impermeable que sea. Obviamente, no quiero que os volváis locos, obviamente, no es necesario intrínsecamente saber qué tipo de roca tiene una ambientación concreta, salvo que para algo determinado os interese explorarlo. Yo sé que hay localizaciones de Myron en las que tengo muy clara qué tipo de roca hay, pero porque, por ejemplo, son zonas de enanos. Yo sé perfectamente que los enanos van a querer utilizar granito para prácticamente todas las construcciones grandes. Sé que hay minas determinadas en las cuales se explota granito y otras piedras particularmente resistentes para luego exportarlas y que se utilicen en otros lugares. Sé que existen, por ejemplo, en toda la zona de los manantiales, en el páramo rojizo, que tiene un cierto origen mágico, un tipo de roca bastante impermeable, de modo que se crean fácilmente escorrentías subterráneas que afloran aquí y allá y que, por ejemplo, dan lugar a los manantiales. Pero eso ya es como quien dice obsesión personal. No tenéis por qué obsesionaros. Ya os dije también en otro vídeo que para eso están mis taritas, ¿no? Son mis taritas y mías, no os preocupéis. Vosotros decidís hasta qué nivel de detalle queréis viajar. Pero no hace falta llegar a tal extremo, ni mucho menos, para que algo sea creíble. Dudo mucho que vuestros lectores o vuestros jugadores se vayan a poner a identificar qué tipo de suelo tienen en esta región para ver si aquí puede crecer la planta que les habéis mandado buscar en la misión secundaria random de este pueblo. No creo. Si ocurre, bueno, pues espero que tengáis un poquito de capacidad de improv para sacar de ahí un buen sustrato, como diría nuestro amigo de Bricomanía, que haya un buen sustrato para esas plantas y ya está. Y busquéis una buena excusa y lo solventáis. Si pensáis que va a ocurrir, si no, tranquilidad, ¿vale? Esto al respecto de ríos, de fuentes de agua, pues eso, de lagos, de lagunas, de grandes superficies de agua que implican que a su alrededor existan otras cosas, como puede ser más afluencia de ganado, de presas, si estás pensando en cazadores. Prácticamente todas las especies que conocemos de fantasía, especies tipo bestiario, ¿vale? No monstruos mágicos y demás, van a necesitar el agua para subsistir de una manera u otra. Así que es interesante, cuanto menos, dedicarle un tiempo bastante extenso a la cantidad de elementos acuáticos que colocas en tu ambientación, porque es muy posible que te lo saltes. Puede ocurrir muy fácilmente que te lo saltes. Y en caso de que te lo saltes porque quieres saltártelo. Si en un desierto no quieres colocar un río, si en un glaciar no quieres colocar ningún tipo de río, tengas muy claro por qué no lo quieres poner, de qué forma la gente que vive allí intenta obtener ese agua que de otra manera no van a poder tener. Ese tipo de cositas también te permiten, no sé, como desafío personal, poder acercarte a preguntas que de otra manera no te harías. Y es muy curioso y es muy bonito. O sea, a mí me gusta mucho, vaya, lo disfruto bastante cuando pienso en por qué aquí no, o por qué aquí sí. O sea, por qué aquí sí aparece un río, por qué aquí no. Todo eso es muy curioso y da lugar a debates muy interesantes. Por lo menos desde mi punto de vista, muy chulos.
El rol de hortelanos de buscar un buen terreno. Bien, claro. ¿Alguien ha dicho Ryutama por aquí? Hombre, claro que va a haber referencias a Íñigo de Bricomanía, por supuestísimo. Por supuestísimo. Ahí viene de sustrato siempre. Bueno, no os voy a enseñar los 15 litros de sustrato que tenemos en el cuarto donde está Sandra ahora mismo, pero os hacéis una idea. Así, para 3 macetas. Pero bueno, todo se andará. Esto es lo relativo a ríos y superficies de agua. Comentaba Beatriz, que lo ha preguntado antes, o lo ha comentado antes, y que me parece interesante volver sobre ello. El tema de la climatología. Cuando estéis pensando en vuestras ambientaciones, a mí ya sabéis que me gusta mucho crear desde lo más grande hacia lo más pequeño. Y por eso en el episodio 4 creo que fue, hablamos de... Bueno, fue justo el anterior. Hablamos primero, muy buenas Juan Saurio, hablamos primero precisamente de climatología, de grandes continentes y de geografía un poco más a lo grande, para luego poder descender un poquito al detalle, ¿no? Entonces, con el tema de la climatología, es importante que tengáis en cuenta qué características climáticas va a tener la región en la que estéis adentrándoos para que vuestras descripciones tengan lógica y resulten atractivas e interesantes para un jugador o para un lector. Si queremos exponer, no sé, estoy pensando por ejemplo en un clima mediterráneo particularmente seco, como puede ser Valencia, Murcia, por ejemplo. Para los españoles, lo siento si hay alguien viéndonos desde el otro lado del charco, que no puedo poner ejemplos fácilmente que me lleven a esas lógicas. Seco, pero en el otro extremo, no sé hasta qué punto la pampa argentina podría valer también. Pero bueno, grandes extensiones de terreno en las cuales no hay demasiadas precipitaciones. La vegetación es un poco, bueno, de subsistencia, diríamos. Es que la Pampa tiene zonas muy verdes, entonces no nos valdría. No nos valdría, es que ahí hace más fresco. No, olvidad el ejemplo de la Pampa y vamos a centrarnos en zonas un poquito más secas, Mediterráneo seco para el ejemplo. Cuando estamos explorando ese tipo de localizaciones es muy importante que transmitamos la sensación de ese clima a la hora de describirlo a los jugadores o a los lectores. Tenemos que tener en cuenta las características que definen a ese tipo de climatología. Escasas precipitaciones, muy concentradas, muy explosivas, calor o temperaturas bastante altas, sobre todo si hay una masa de agua relativamente grande o muy grande cercana. Todo ese tipo de detalles siempre es interesante tenerlos a la hora de hacer las descripciones. También porque en cierto modo traen a la cabeza del lector o del jugador recuerdos e impresiones que le permiten identificar muy fácilmente de lo que estamos hablando. Eso es sumamente útil a la hora de entre comillas, vender nuestra ambientación. Porque se la acercamos de manera indirecta, bueno, no le dices directamente, tú imagínate un 15 de agosto en Murcia. No le dices eso. Le dices, tú imagínate que estás en una zona particularmente seca, la hierba ha crecido poco y está sumamente requemada por el sol, con tintes cobrizos, prácticamente todo se cubre de paja que vuela en el aire, un aire seco que se te filtra en la garganta, que te hace incómodo respirar, sudas a borbotones. Te vas haciendo una idea de cómo es este lugar, haciendo referencia a cosas que son fácilmente relatables para él, sin sacarle de la ambientación diciéndole esto es Murcia. No hagas eso. Consejo de amigo, no hagas eso. Hago un pequeño extra aquí. Un pequeñito de nada. Intentad a la hora de hacer descripciones no nombrar directamente ejemplos de la realidad, de nuestro mundo, tal cual. Por lo menos desde mi punto de vista, porque sacan muchísimo de las ambientaciones. Si una narración es fluida, da igual que se entrecorte porque no encuentres la palabra o el concepto adecuado en un momento dado,
busca algún vericueto, no describas una cosa concreta, si ves que no te sale, salta otra cosa, pero intenta evitar en la medida de lo posible los símiles a la realidad, salvo que sea lo que estás buscando. Si estás buscando una partida, bueno, es una partida en la que la inmersión no es tan importante, es más importante pues las risas y las chanzas, te da un poquito más igual, por no decir bastante más igual. Pero si no es eso lo que buscas, y lo que buscas es inmersión de verdad, mejor alejarse de las referencias tan directas a elementos exteriores, externos a la ambientación, por mucho que vayan a atraer a la mente de la persona la sensación justa que estamos buscando, le van a traer más cosas y esas cosas igual ya no las queremos. Porque igual va a pensar en playa, igual va a pensar, siguiendo con el ejemplo de Murcia, igual va a pensar en playa, o va a pensar en huertas, y no tiene nada que ver. O incluso va a pensar en experiencias personales en la playa los veranos, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos contando. Ya, cierro paréntesis, perdón. El 15. Hombre que sí casca el personaje. Vamos que sí casca. De acuerdo. En referencia a masas de agua y a climatología, que era ese pequeño apunte que indicaba antes Beatriz, que me parecía muy bien traído, vamos, para ponerlo como ejemplo. El otro principal elemento de este vídeo eran los accidentes geográficos, los grandes accidentes geográficos. En este caso, montañas. El vídeo en su origen se llamaba Grandes accidentes geográficos y modificaciones orográficas o modificaciones de terreno, algo así. Grandes accidentes geográficos. No cabía en la esta y dije, pues vamos a ponerlo en algo en Román Paladino, vamos a decir montañas y ríos, que es de lo que está hablando el asunto en el fondo. Con el tema de las montañas, cordilleras, accesos rocosos varios, si me apuras, islas, volcanes, he dicho ya volcanes, cráteres, todo ese tipo de creaciones de la naturaleza tan descomunalmente importantes para el ser humano, tienen que tener también su justificación y su trasfondo a la hora de implementarlas en nuestras ambientaciones. Por el mismo motivo que tienen el resto de cosas, porque influencian muchísimo en todo lo que les van a rodear, influencian muchísimo en lo que se describe visualmente a la hora de tratar una ambientación y, por supuesto, como bien decía Óscar, influye muchísimo en las gentes que viven en esas localizaciones. No es lo mismo un clan enano que haya vivido cerca de una montaña, pero no en una montaña, sino que haya vivido en un puerto, por ejemplo, como es el puerto de los dragones, al norte-noroeste de Frejir, que los enanos que llevan toda su vida metidos en lo más profundo de las montañas, en Harkar, y que prácticamente no han visto la luz del sol jamás. A ellos les importan las montañas, sus macizos montañosos gigantescos, sus cavernas, sus cuevas, sus túneles. A los otros sí les importa porque siguen siendo enanos y tienen un cierto apego por ese tipo de entornos, por sus patrones, por sus creadores, por sus ancestros, pero tienen un horizonte mucho más abierto y la gente cambia. No es lo mismo. Y eso es muy importante a la hora de describir una ambientación para que nos dé la sensación de que esas gentes y esos sitios tienen algo que ver, tienen una cohesión, tienen una lógica. Las montañas y las grandes creaciones orográficas tienen su origen iba a decir la mayoría de los casos, pero la verdad es que en la mayoría, no sé si es la mayoría, porque mi conocimiento no llega tanto, pero sí en muchos casos, tiene su origen en los desplazamientos de las placas tectónicas, que son dicho mal y pronto, los enormes bloques de tierra y roca que flotan en una de las capas de la Tierra sobre mantos más o menos móviles de roca fundida o de piedra fundida que se mueven por pesos y compensaciones gravitacionales, etc. No nos vamos a meter en más experimentos, que bastante bien ha salido el asunto. El tema es que durante muchísimos miles de millones de años el planeta ha recibido gran cantidad de información en forma de meteoritos y ha recibido muchísimos cambios. O sea, ha sufrido muchísimos cambios. En gran parte gracias o debido a estas modificaciones de su estructura nucleica, o sea, lo que le da la forma como tal de lo que es a día de hoy. Tenemos que ir, por ejemplo,
Si pensamos en ese Pangea, en ese gran continente del que todos hemos oído hablar cuando nos hemos interesado mínimamente por elementos prehistóricos o paleontológicos, sabemos que desde ahí hemos conformado de una manera sumamente distinta la formación de nuestro planeta. Entendemos que todos esos movimientos, llevados a lo largo de millones de años, son los que han conformado la distribución de los continentes, la creación de determinados accidentes geográficos descomunales, como puede ser el Himalaya, como pueden ser los Andes. Todo ese tipo de grandes creaciones orográficas tienen una importancia suprema a la hora de distribuir a la población, a la hora de concentrar a la población, a la hora de entender cómo funciona la climatología en general de todo el continente, a la hora de ver las masas de agua, a la hora de entender la flora y la fauna que habitan esas regiones. Todo eso es sumamente importante. Y tenemos que entender que existe una lógica detrás de, una lógica por lo menos física, detrás de todo lo que vemos, o de todo lo que tenemos claro y a la vista cuando vemos una montaña. Obviamente no todas son simplemente movimientos de placas tectónicas. También existen terremotos, tengan el origen que tengan. También existen simplemente acumulaciones de sedimentos a lo largo de millones de años que terminan conformando pues distintas colinas y montañas de distintas alturas con distinta cantidad y calidad de suelos. Vuelto otra vez a lo que decíamos antes, que no os tiene por qué preocupar, pero que sepáis que eso es así. Una vez tienes un conocimiento puedes decidir utilizarlo o no. Lo importante es que lo tengas. Si ya sabes que eso es así, pues lo puedes emplear cuando consideres. Si no sabes que es así, pues te pueden pillar o te puedes sentir pillado, como quien dice. Si lo puedes evitar, pues mejor. Si no te importa que te pille, pues lo mismo te da, pero si lo puedes evitar, pues estupendo. Voy a leer a Beatriz, ¿sabes? Hace falta limitar ecosistemas similares a Tierra, están creando ambientaciones de vida, ecosistemas con condiciones orográficas, migrativas, comunidades de gas, por ejemplo. Sí, ¿cómo decirlo? Todo aquello que queráis incorporar a vuestra ambientación, poniendo el caso de ciencia ficción, alta ciencia ficción, iba a decir alta magia no porque siempre es más fácil, bueno, siempre no. Suele ser más fácil justificar algo con la magia que no, pero en muchos casos la magia es ciencia que no ha sido aún explicada. Creo que entendéis el símil por dónde viene, ¿no? A la hora de encontrarnos con creaciones, con ambientaciones, con mundos particularmente avanzados científicamente, podemos carecer de los conocimientos necesarios para justificar eso de forma realista, de forma realmente basada en algo. Bien, ¿qué ocurre en esas circunstancias? Lo mejor, mi consejo, mi punto de vista y a lo que yo he recurrido durante toda mi vida es que encontremos una justificación dentro de nuestra ambientación. Eso se puede aplicar también al tema de la magia. Cuando haya cosas que por nuestros conocimientos no podamos explicar y no nos salga rentable estudiar porque es imposible que le dediquemos el tiempo que eso requiere, encontrad una justificación que sea útil y que esté bien fundada dentro de vuestra ambientación. Cogiendo el ejemplo de Beatriz, por ejemplo, formaciones orográficas creativas, como por ejemplo densas nieblas de gas, de un tipo de gas particularmente extraño, artificial, sintético, si queréis, que haya sido gestionado. Bien, ¿de acuerdo? Podemos pensar en escapes de fábricas, podemos pensar en residuos tóxicos liberados por algún tipo de combustión. Podemos pensar en desechos orgánicos generados por alguna especie de animal o de criatura. Podemos pensar en vertidos tóxicos. Podemos pensar en algún tipo de flora o de fauna, tal vez microscópica, alienígena, que ha generado este tipo de localizaciones. Todo esto que estoy diciendo no tiene una base científica de la que yo, particularmente yo, pueda tirar por conocimientos porque no los tengo. Pero sí puedo cuadrar cualquiera de todos esos ejemplos que he dicho dentro de alguna de las ambientaciones que puedo suponer acerca de un mundo de ciencia ficción. ¿Cómo puedo justificar los gusanos gigantes de Dune? A ver,
científicamente no los puedo justificar. No tengo el conocimiento suficiente para intentar elaborar una hipótesis que justifique la existencia de estos gusanos kilométricos recorriendo la superficie de Arrakis. Pero puedo intentar justificarlos desde el punto de vista de la propia ambientación. No me voy a poner muy místico tampoco, porque además la que domina el tema es Alia, el tema de Dune. Pero, a ver, podemos gestionar el tipo de las aguas. ¿Ves? Pues muy mal, señor Herbert. Muy mal, señor Herbert. Tenía que haber usted explicado de dónde vienen esos gusanos. Estoy seguro de que el señor Frank Herbert sabía perfectamente dónde estaban estos gusanos, de dónde venían, a dónde iban y por qué estaban ahí. Pero no tenía por qué compartirlo. Y esa es otra de las maravillosas esencias que tiene el ser creador de mundos. No tenéis por qué contarlo todo. Es maravilloso saber las respuestas a las cosas y que los jugadores o los lectores se devanen los sesos pensando en qué es cierto y qué no y por qué una cosa es así y no de otra manera. Es bonito siempre y cuando lo disfruten. Si no lo disfrutan, pues obviamente no seas desgraciado. Pero si lo van a disfrutar, pues no tienes por qué contestarles a todos. Si tú puedes tener la respuesta, intenta tenerla. No vendas humo. Pero no tienes por qué decirlo todo. ¿Para qué? Ah, vale. Vale. Bueno, lo puede explicar. Vale. Que no me entere yo que deja cosas sin explicar. No, pero se puede hacer y no está mal. O sea, es interesante porque también ayuda al lector o al jugador a meterse en la ambientación, a intentar averiguar por qué existen o ocurren ciertas cosas. ¿Qué pensaríais vosotros acerca del origen de esas masas de gas extraño, nocivo, venenoso, que existen en una región concreta? Soy todo ojos. Emanaciones volcánicas, por ejemplo. Ahí tenemos una buena respuesta. Venga más. Lanzaos. Adelante. Además, las emanaciones volcánicas nos vienen muy bien porque son una explicación que, digamos que va de la mano de los accidentes geográficos que estábamos comentando y que puede estar muy fácilmente hilada, ¿no? En una ambientación, además, de ciencia ficción o de fantasía, normal, sin problema. Metano acumulado, muy buena. Puede ser gente, o sea, cadáveres en descomposición desde a saber cuánto tiempo. Muy buenas, Pumu, ¿qué tal, tío? Bienvenidísimo. Estamos hablando un poquito de world building, acerca de ríos, montañas y demás, y ahora nos estábamos metiendo en un jardín bastante tenso, que estábamos intentando que el chat nos aportara ideas acerca de cómo se puede justificar algo para cuyo conocimiento no nos llega. Como pueden ser nubes de gas o nieblas de gas en una ambientación de ciencia ficción o de fantasía. Reacciones químicas de microorganismos, como el H2O de la Tierra. Por ejemplo, maravilloso, materia en descomposición, estupendísimo. Depósitos de CO2 que se filtran desde las bolsas de petróleo, perfectísimo. Es otro ejemplo gordísimo. Es un ejemplo, además, que pertenece a un campo de ciencia que más o menos podemos controlar o conocer nosotros mismos. Muchas gracias, Pumu, tío. Desechos de empresas, por ejemplo, vertidos de empresas, vertidos legales o ilegales, pero cualquier tipo de vertido de una empresa que genere ese tipo de contaminación en forma de nieblas, ¿vale? Tenemos otro ejemplo más. Por supuesto, Kupuchi, por supuesto, también tenemos la posibilidad de que lo haya hecho un mago. Depende de nuestra ambientación de ciencia ficción. A ver si os creéis que los Jedi son otra cosa. Es mi tierra, son magos. Consecuencia de una guerra. Consecuencia de una guerra. Ostras, esa es muy buena. Consecuencia de una guerra, pero ¿desde qué punto? ¿Restos de esa guerra? ¿Tipo gas naranja que se ha filtrado desde un depósito subterráneo o algo así, por ejemplo? Ojo. Esa tampoco es mala, ¿vale? Se ha abierto una puerta dimensional y resulta que se está filtrando esa niebla a través de la puerta dimensional. Toma spoiler gordo que acabamos de meter, Beatriz. Pero sí, por ejemplo, puede ser algo que atraviesa una puerta dimensional.
A ver, tenemos ejemplos de cosas que atraviesan puertas dimensionales bastante cercanos y bastante fáciles. Estaba pensando en Pacific Rim, por ejemplo. Árboles raros que hacen la fotosíntesis rara, o sea, que generan gases extraños en lugar de hacer lo que hacen los nuestros, digamos, los que conocemos. Pues un ejemplo estupendo también. Y no solo árboles, o sea, pueden ser plantas de cualquier tipo. Lo digo por si queremos una extensión de terreno que sea particularmente rala, tipo una tundra, por ejemplo, en la que básicamente se vea más niebla que el propio terreno, una niebla de un color extraño, por ejemplo, o de un olor extraño, que visualmente te parezca una normal y resulte que no lo es, pues efectivamente puede ser el producto de una fotosíntesis llevada a cabo de una manera muy rara. Pedos de animales. Supongo que, bueno, vienen también relacionados en cierto modo con el tema del metano que comentaba Carl antes. Pero, claro, tienes infinidad de posibilidades a la hora de pensar en esos pedos de animales. Y no solamente grandes animales. O sea, imaginaros miles y miles y miles de millones de bacterias procesando algún tipo de organismo, algún tipo de contenido, algo de lo que se alimentan, cuya digestión, por llamarla de alguna manera, produce ese tipo de neblina. Ojo, a tope con no hablar de árboles. Claro, efectivamente, Atila, pues hacia lo que íbamos, lo que es más o menos lo que ha comentado Donna, pero llevado a la escala, pues eso, microbacteriana. Pero sí, ese tipo de explicaciones para las cuales, hasta donde yo sé, por lo menos en mi caso seguro, en mi conocimiento científico es escaso, me pueden servir otras justificaciones que tengan lógica desde dentro de la propia ambientación. Y vosotros aquí habéis dado una docena, como mínimo, de posibles justificaciones, lo cual es fabuloso y viene muy bien para otra de las cosas que suelo intentar deciros, pasa que últimamente lo digo menos, aunque hemos insistido mucho en algo que ya veréis en el futuro, que es compartir las cosas que tenéis en mente, hablarlas con los demás y que os sirvan no solamente como feedback, la opinión que ellos os vayan a dar de lo que vosotros estéis diciendo, sino como propio brainstorming. Porque cuando compartimos algo de nuestra voluntad, de nuestro conocimiento, de nuestra creación con gente, solemos hacerlo con gente con la que tenemos un cierto apego o cuyas opiniones nos importan y nos interesan. Eh, hacedlo, hacedlo todo lo a menudo que consideréis oportuno porque todo suma mucho y os puede ayudar a salir de un bache creativo en un momento dado cuando no encontréis una respuesta o una manera de hacer algo. Viene muy bien, de verdad os lo digo, y no es algo que opine yo solo, o sea, yo creo que todos los creadores de mundos, escritores, lo valoran del mismo modo. Igual alguno no, igual algún excéntrico no, pero por lo general sí. La verdad es que os empujaría a que hablarais de todo ello con bastante asiduidad. Material volátil. Ajá, ajá. Sí, que es sublime. Ujú. Exacto, una roca por sublimación se convierte en gas venenoso. Ajá. Efectivamente, efectivamente. Todo esto son respuestas y son respuestas y son... Tenemos una base científica muy leve en comparación a otras cosas que podemos... en las que nos podemos explayar con más facilidad o que tenemos un conocimiento un poco más extenso porque lo hemos visto y lo hemos vivido durante más tiempo, más veces. Pero todo esto son respuestas válidas y todo esto son respuestas que se pueden argumentar fácilmente desde dentro de nuestra creación. Todo depende de la importancia que le queramos dar a este elemento concreto dentro de nuestra ambientación y, por supuesto, a la ambientación en sí. Si todo esto cuadra, adelante. Y con el tema de la magia, 3/4 de lo mismo. Porque algo lo ha hecho un mago, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ha hecho un mago? ¿A qué ha usado magia? Ya. Ahí está mi pregunta. ¿Qué magia ha usado? ¿Por qué ha usado esa magia? ¿De dónde viene esa magia? ¿Cómo ha sido capaz de esgrimir ese tipo de poder mágico para crear este tipo de... ¿Cómo ha sido posible
que alguien haya empleado este conocimiento científico para crear esto. Quien creó esto era consciente de que iba a ocurrir esto otro. Todo ese tipo de preguntas, todo ese tipo de debates acerca de cosas que ulteriormente aparecen en nuestra ambientación, nos sirven muchísimo para darle capas y capas de realidad a lo que estamos pensando en cada momento. Y además nos sirven después para poder dejar semillas de aventura así, a patadas. Y es muy bonito y muy útil. ¿Veis cómo son muy importantes los accidentes geográficos, aunque sean tan básicos como ríos y montañas? Lo mismo nos pasa, por ejemplo, si pensamos en... porque hemos hablado de estas nieblas, ¿no? Pero podemos extrapolarlo a cualquier tipo de accidente geográfico que no tenga que ver con nieblas. O sea, pueden ser ríos. Ríos de algo que no es agua. Ríos de mercurio líquido. ¿Por qué no? Búscale una justificación en tu ambientación y adelante. Por ejemplo, montañas hechas de, yo qué sé, de metal, por ejemplo, en lugar de ser de roca. Árboles de metal. El otro día que estuve hablando con Beatriz en su canal sobre Nueva Firexia. Bosques enteros hechos de metal. Simulan árboles, pero en realidad son metal. ¿Cómo? ¿Por qué? Te lo explicamos enseguida. Aquí tenemos Firexia entera. Y tienes todo el trasfondo del mundo para contar lo que quieras. Es muy importante tratar los accidentes geográficos, la distribución, su distribución en el mapa, cómo afectan a cada localización, cómo afectan a la climatología, cómo afectan a las gentes, a las poblaciones, a los asentamientos, incluso a las razas o pueblos que las habitan. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que está muy directamente relacionado con algo que se jugará la semana que viene, por ejemplo, que se jugará en el canal. Esto ya lo hilo para comentaros después. Hay regiones, o puede haber regiones en nuestras ambientaciones, que no estén preparadas para ser habitadas por... inserte aquí nombre de especie estándar de la ambientación. Por ejemplo, en Maeron los humanos tienen increíblemente difícil soportar las gélidas temperaturas que hay en Alsun, en el continente del norte. Bien, en lugar de estar habitado por humanos, es un continente que estaba principalmente habitado por gigantes. Hasta que ocurren cosas y ya deja de haber tanto gigante, hay dragones y además, en determinado punto de la prehistoria, aparecen una especie de hombre soso, digamos, los Ursun, que por sus características físicas están mejor adaptados a sobrevivir allí. Entonces podemos encontrar a estos Ursun prácticamente solo allí, mientras que no podemos encontrar prácticamente ningún humano que viva más allá del mar de escarcha. Eso es un efecto que tiene la distribución de los climas y de la geografía en nuestra ambientación. Si el norte fuera como lo fue en la creación de Maeron, pues existirían también asentamientos o ciudades o reinos humanos en el continente del norte o en el continente del sur. Pero no es así. Ha cambiado la climatología, ha cambiado la distribución, ha cambiado absolutamente todo, de forma que ya no existen. Y lo que hay son otras cosas, otras gentes, otros pueblos que sí que están adaptados a vivir en esas localizaciones. Es muy distinto. Ocurre lo mismo en los bosques medio selváticos del continente élfico. Existen poblaciones de gentes que son capaces de subsistir en unos entornos increíblemente hostiles, mientras que otros pueblos no podrían vivir allí, o eligieron en su día no vivir en ese lugar porque consideraron que no era lo suficientemente accesible para ellos. Es muy importante. Y no dejan de ser localizaciones geográficas, quiero decir, o sea, independientemente de
de la cantidad de criaturas que vivan en estos lugares, independientemente de las amenazas externas con voluntad, digamos, que existan en estas regiones. O sea, centrándonos en... Es un lugar particularmente seco y elevado, es un lugar particularmente húmedo y donde proliferan las enfermedades, por ejemplo. Es un lugar total y completamente desértico, arrasado por fuegos primordiales desde el inicio de los tiempos. Obviamente, tanto las características físicas como las características ético-morales, sociales de cada uno de estos grupos de población serán muy distintos de los de otra localización que no sea tan hostil por clima y por geografía. Independientemente de que tengas dragones día sí, día no intentando devorarte. Esa es otra historia. Que obviamente también ayuda. Pero no tiene por qué ser el primer motivo ni el motivo original. Es importante y es interesante. A mí me gusta mucho el tema este porque digamos que es una de las primeras veces en las que bajas de una distribución más general, de un análisis más etéreo, y empiezas a centrarte en cosas muy concretas que explican o que permitirán posteriormente explicar cosas y servirán de base. Pero ya están ahí. O sea, ya puedes ver esta montañita aquí, ya puedes ver esa cordillera allá, este cráter, este volcán, estas islas que han surgido porque ha habido una erupción, por ejemplo. Todas esas pequeñas cositas te ayudan después a poblar las localizaciones. Si lo hiciéramos al revés, que también se podríamos decidir que en una localización nos interesa porque por su distribución en el mapa general nos viene bien que la historia se desarrolle en esta localización, ¿vale? Necesitamos que esta gente sea particularmente abierta, particularmente generosa, ¿vale? ¿Por qué? Puede ser porque hay muchos bienes y no existe la necesidad de acapararlos, o puede ser porque hay muy pocos bienes y está muy bien visto compartir lo poco que tienes. Vale, pues tomamos una de estas dos opciones y hacemos que esta gente sea increíblemente generosa, abierta, optimista, porque viven un poco, iba a decir puteados, ya me entendéis, y prefieren facilitarse la vida los unos a los otros en la manera de lo posible. Guay, pues tenemos una idea, podemos hacerlos vivir en un desierto, podemos hacerlos vivir en unas montañas particularmente aisladas, podemos ponerles un poquito de agua, pero que tampoco sea mucha, que tengan lo justito para sobrevivir. Puede ser un sitio súper aislado, de forma que cuando llegan extranjeros se los recibe con cierto cariño, porque son los recién llegados, los nuevos, hace mucho que no sabemos nada del exterior. Y hemos empezado desde el pueblo para generar la orografía alrededor, ¿vale? O sea que también se puede hacer al revés, pero sale más natural hacerlo desde arriba hacia abajo para este tipo de detalles. Muy buenas, Fran. Es un poquito tarde, pero no te preocupes que estará subido en YouTube mañana seguramente. Claro, precisamente por eso lo digo. O sea, los pueblos del desierto son, por norma general, como bien dices, abiertos, particularmente generosos, porque saben que hay escasez, que hay que cuidar muy mucho las cosas, porque desde el exterior nos llegan noticias. Pues todo eso ayuda a generar un tipo de pueblo concreto con unos caracteres concretos. Y puedes empezar desde pensar, quiero un pueblo que haga esto, o quiero un reino, o quiero lo que sea, inserte aquí nombre de agregación política que considere, o puedes poner primero la localización y después decir, pues aquí estaría bien un pueblo de este tipo. No son precisamente amables, pero no son precisamente amables con los extranjeros. Porque entre ellos los Fremen, bien que se agrupan. Y los moradores de las arenas los hemos visto unirse más de una vez en grandes... O sea, si vemos la serie de Boba Fett, no tienen problema en unirse entre ellos. De cara al exterior, bueno, también nos puede interesar que sean hostiles con los extranjeros, precisamente porque hay pocos recursos y su manera de defender esos pocos recursos que tienen es compartirlos solamente entre ellos. Y si hay alguien que viene desde fuera a pedir o a necesitar esos recursos, pues se acaba con él. Es otra manera de verlo, pero también nos vuelve a servir para lo mismo, o sea, nos vuelve a servir como justificación bien para el entorno o el entorno para ellos.
en la manera que nosotros queramos. También, gracias a los dioses, somos dueños de su historia. Puede ser que estos pueblos fueran increíblemente abiertos en el pasado, de repente tuvieran un periodo espantoso en el cual pueblos extranjeros intentaran someterlos porque los trataron particularmente mal, aprovechándose de su inocencia o de su generosidad, y después de eso se volvieran radicalmente opuestos a como eran antes por curarse en salud. El gato escaldado del agua fría huye. Esto es así. También nos sirve para nosotros tener todo un periodo histórico con el cual dotar a estos pueblos pues de más peso, de más características propias, aparte de las que les atribuye o las que han desarrollado para poder más o menos vivir en un entorno con unas características concretas. Si nos encontramos con un sitio en el que existe una enorme abundancia de productos, podemos encontrarnos con grandes poblaciones que lo que busquen sean precisamente acaparar esa gran producción. Igual no de cara a su propio pueblo, pero igual sí de cara al exterior, que sean tremendamente hostiles y sobreprotectores para con sus cosas, para poder exportarlas o venderlas, o porque no quieren precisamente ni exportarlas ni venderlas, y quieren que se queden aquí, que se queden para ellos, para nosotros, para disfrutarlos, sin intervención del exterior. Me parece un elemento también muy interesante a la hora de poder desarrollar una buena narrativa respecto a pueblos concretos, con características concretas, que de nuevo vuelven a estar influenciados por la ambientación, ese clima, esas orografías, esas características del terreno que los rodea, o que pueden determinar cómo nosotros hacemos ese clima, esas características o esas cosas que les rodean. Va en los dos sentidos, es lo que comentaba, creo que fue en el segundo episodio de Soñando Mundos. Independientemente si lo hacemos desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, lo que cambia es nuestra perspectiva a la hora de crear. Pero en el fondo estamos recurriendo a los mismos peldaños de creación. Los subamos o los bajemos. Pero son básicamente los mismos. Y es útil. A ver, ¿alguna cosilla que tengáis por ahí en mente? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia alrededor del tema de los accidentes geográficos, las condiciones geográficas, cómo modifican o cómo pueden llegar a modificar tanto la ambientación en sí como la gente que habita esas ambientaciones? Me parece un tema muy interesante, la verdad. Pero por eso, o sea, ¿veis? Como este tipo de debate, este tipo de cosas no lo hemos tenido en episodios anteriores, porque en episodios anteriores era como más lejano todo, ¿no? Es como estamos, bueno, pues ya descenderemos un poco al detalle. Pero conforme te acercas a los puntos que tocan ya más cerca de la narrativa, ahí ya surgen cositas. ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta, sugerencia que tengáis? Me ha parecido muy chula la pregunta, vamos, la dicotomía entre lo que nosotros tenemos más o menos en mente cuando pensamos en pueblos del desierto y la concepción que ha presentado Beatriz también. O sea, digamos, la posición entre lo que ha comentado Carl y lo que ha comentado Alia me parece muy interesante porque son dos maneras muy diferentes de afrontar básicamente la misma situación. De un entorno muy hostil en el cual digamos que los bienes escasean, las cosas necesarias escasean, y por un lado tienes gente increíblemente generosa y dadivosa y por el otro tienes gente increíblemente cerrada y hostil. Y partimos de un clima y una situación geográfica increíblemente similares, con sus particularidades, cierto, pero en el fondo muy similares. Claro, es que, teniendo en cuenta la historia de los Fremen, no me extraña que sean tan hostiles, ¿eh?
No sé si eran tan hostiles de antes o les forzaron a ser hostiles. Pero me parece un ejemplo fabuloso, vamos. Las dos, ¿no? Ya me imaginaba yo que había movidas ahí. Pues si no tenemos más dudas o más cositas que comentar en el directo de hoy, voy a ir mirando a ver a quién le podemos hacer una pequeña raid para basarle nuestros entusiasmos. Y yo os comento que mañana no habrá directo. Mañana no habrá directo porque mañana juego partida con mis elegidos de Coffee. Con los miembros del tier elegido, el tier más alto de suscripción mensual. Yo voy a jugar mañana una partidita, contactaré con ellos por Discord y esa partida no se va a emitir, pero bueno, digamos que tiene lugar en el horario de la partida, o sea, de la emisión de mañana. Así que mañana martes no habrá directo, volveré el jueves con directito y el miércoles empieza febrero, el miércoles 1 de febrero. A mí me hace una ilusión tremenda, mi febrero me encanta. Ya no solo porque sea el mes de mi cumpleaños, o sea, en febrero me ha gustado muchísimo siempre, porque me parece súper curioso que tenga un día menos, o sea, que tenga días menos, que de vez en cuando tenga días de más, que haga sus cosas, sus movidas. Febrerillo el loco a mí me ha encantado de toda la vida. Así que se viene febrero, el jueves habrá el comienzo de promoción de una cosa muy bonita, muy chula, que se estrenará la semana que viene. Y voy a estar dando por saco desde el miércoles, jueves, todos los santos días, hasta el lunes 6 de febrero, día de mi cumpleaños, donde os voy a tirar a la cara el pedazo regalo de mi vida. No me he gastado tanto dinero en un regalo jamás y me hace muchísima ilusión que lo escuchéis. Así que voy a estar dando la murga desde ya. O sea, desde ya no, desde el 1 de febrero, ¿vale? Quiero dar la murga concreta. Y os estaré contando cositas al respecto de esto que se viene. Y es muy posible, muy posible, que la semana que viene, además de esto, haya también partida. Y a ser posible, habrá partida en directo. ¿De acuerdo? Sabéis que os he dicho más de una vez que no es mi intención que sea lo normal en el canal, porque es muy complicado ir encontrando gente que tenga siempre disponibles ciertos horarios, ciertos días que coincidan además con los días de emisión. Es un caos. Pero este miércoles que viene, en la semana que viene, es muy posible que se alineen los astros y podamos jugar partida en directo aquí en el canal. Obviamente os comentaré durante la semana que viene, después del tema del lunes, daré procesar las cosas como sean, pero casi garantizado que el miércoles habrá partida en directo. Daré mucho la murga también con ello, no os preocupéis. Si será por dar la murga, eso es gratis. Sí, no, sí, lo del calendario me gustaría. Tengo que cambiar la fecha del calendario de la semana que viene para que se sepa que el miércoles hay programa, porque si no va a estar complicado el asunto. Moveremos del martes al miércoles. Pero eso es la semana que viene, ¿vale? Y... ¡Ole! Pues espero acordarme, le felicitaré desde aquí. Le pegamos un grito para darle las felicitaciones, Juan Saurio. Voy a mirar a ver quién está emitiendo ahora mismo. Bueno, a ver, yo llevo meses dando la brasa con el tema de Rea, lo que pasa es que tiene 800 y pico personas hablando de Adome ahora mismo. Bueno, creo que hoy terminaba el crowdfunding de No Solo Roll, así que me imagino que está hablando de ello. Tenemos Análisis Parálisis con un montón también de seguidores. Pero voy a dar una vuelta a ver qué más cosas hay.
A ver. Bueno, pues tenemos a la mansión del dragón. Mira. Tenemos a la mansión del dragón con 30 personitas. Pues vamos a mandarle todo nuestro amor también. Y nada, vamos para allá. Están Bea y Kai además jugando. Joder, no sé cuántas sesiones llevan ya. 5 sesiones llevan de mariquita por lejos de casa. Estupendo. Pues vamos para allá. Vamos a mandarles la maravillosa raid. Nada, le damos en 5 segundicos. Muchísimas gracias, guapísimos y guapísimas, por la conversación de hoy, por este chateíto bueno. Y espero que os haya resultado interesante y que os haya resultado válida la conversación y esta pequeña explicación. Y ya sabéis, cualquier duda, lo que queráis, lo que necesitéis, me podéis encontrar en Discord, me podéis encontrar en Twitter, en Twitch, aquí mismo cuando sea en cualquier directo, o en los comentarios de los vídeos en YouTube, que los verifico y los contesto todos. Así que donde queráis me podéis encontrar. Cualquier duda, cualquier cosa, y que os quiero mucho. Que no dejéis de crear, no me seáis, no dejéis de crear. Nos vamos a ver hasta gentuza. Nos vemos el jueves, por lo menos, con esa promocioncita que ya os contaré. ¡Vamos allá!